síndrome metabólico y diabetes mellitus. Primero vamos a ver un poco de epidemiología. Como les mencionaba, a nivel mundial ya se estima una población a partir de los 18 años con por lo menos el 39% no solamente de obesidad, sino de sobrepeso. Y eso genera un impacto negativo en calidad de vida. Se estima además que la población mundial que vive con sobrepeso y obesidad cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal, es decir, las personas con desnutrición. Anteriormente o antiguamente o hace ya unas décadas se establecía que la desnutrición era la causa principal de mortalidad, especialmente en países de ingresos medianos a bajos. Actualmente es al contrario. Recordar que la obesidad, y más adelante lo vamos a ver, es una inflamación crónica que pues nos va a generar ciertas patologías y están asociadas a otras patologías. También se estima que por lo menos 41 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso o eran obesos y por lo menos 340 millones de niños y adolescentes entre los 5 y 19 años se encuentran en sobrepeso y obesidad. Y es importante valorar porque se estima que desde hace ya 5 años el tema de sobrepeso y obesidad ya empieza a generar un impacto negativo, especialmente en la población pediátrica. Solamente para que puedan estimar ustedes cómo a nivel de los años, miren a partir de los años 1980, o sea, ya hace más de 40 años, cómo el índice de masa corporal, que este de acá es índice de masa corporal versus los años, a nivel de Latinoamérica ha ido incrementando. Miren ustedes en verde que tenemos a nivel de Sudamérica, pues también todos van hacia arriba. A nivel mundial ya se estima que esto sigue siendo y creciendo y eso por diversas causas. ¿Qué es lo que hay que afrontar? ¿Por qué se le ve actualmente tanto impacto con relación a obesidad? Porque además esto genera una doble carga de mortalidad. Se ha visto el riesgo a nivel de enfermedades cardiovasculares y enfermedades renales. Recordar que no solamente estamos hablando, no hablamos acá ni de diabetes ni síndrome metabólico, solo y exclusivamente obesidad. En países de ingresos bajos y medianos siguen generando problemas de enfermedades infecciosas y desnutrición, pero hay un rápido aumento de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles. Dentro de las enfermedades no transmisibles que actualmente en nuestro país genera un gran impacto está la obesidad y sobrepeso, sobre todo en entornos urbanos. La desnutrición y la obesidad coexisten. Recordar que el concepto de desnutrición no es insuficiencia ponderal. Desnutrición quiere decir que me faltan cierto grupo de factores vitamínicos, factores proteicos, entre otros, que requieren una atención. Y esto lo puedo ver tanto en una persona con un IMC menor a 18 como un IMC mayor a 25 o 30. Ahora, ¿qué entendemos por obesidad? Pues si vamos como definición estricta, pues no solamente es el índice de masa corporal que sobrepasa los 25 y 30, que eso ya es sobrepeso, sino además de la acumulación anormal o excesiva del tejido adiposo. Obesidad como tal se estima con un índice de masa corporal por encima de 30. Si queremos ser mucho más estrictos, pues la obesidad solamente basándonos en un índice de masa corporal se puede clasificar en 3 estadios, dependiendo de la severidad que ésta se encuentre o del porcentaje. Recuerden que es la talla sobre el peso al cuadrado. Tenemos que valorar que es el peso sobre la talla al cuadrado. Tenemos que valorar si es que es un índice de masa corporal, pues mientras mayor sea el ponderal, pues mayor complicaciones se han relacionado a esto y no solamente complicaciones mecánicas. Se ha establecido que la obesidad es una disregulación tanto del equilibrio energético, es decir, todo lo que ingresa versus lo que uno consume o necesita. Pero no solamente va en relación al equilibrio energético, sino que también hay una homeostasis o un desequilibrio de la homeostasis metabólica. Vamos a ver que van a estar involucrados diferentes tipos hormonales, pero también no solamente hormonas, sino también citoquinas. Ahora, se han establecido diversos factores. Hay algunos factores genéticos, especialmente cuando la obesidad se da en edades tempranas, cuando se estila o se estima que hay un índice de masa corporal mayor a 45, se estima que hay un factor genético mucho más importante. Se han estimado 71 genes identificados relacionados con la obesidad y uno de los genes descubiertos por su implicancia importante en el desarrollo de obesidad
a edades tempranas es el inductor de ganancia progresiva de peso denominado FTO, en los cuales se ha establecido que los pacientes, mientras no solamente subiste en historia familiar, sino mientras más temprana es la edad en presencia de obesidad, estos factores o este gen se ha encontrado relacionado. Ahora, cuando hablamos de una disregulación energética o de un balance energético, pues se estima que a nivel del hipotálamo nosotros vamos a tener neuropéptidos hormonales que van a inhibir y excitar, que van a controlar el equilibrio energético regulado por la ingesta de alimento y el gasto energético. Recordar que nosotros durante 24 horas consumimos una cierta cantidad de calorías que dependiendo de las actividades que tengamos, pues nosotros la vamos a ir consumiendo. Pero cuando no tenemos este equilibrio, va a haber una disregulación y estos neurotransmisores también se van a ver alterados. Este balance energético, esta disregulación tanto a corto como a largo plazo, se controla mediante mecanismos centrales, es decir, no solamente a predominio de neurotransmisores o neuropéptidos, ¿correcto? Sino también tiene que ver con el microbioma, es decir, se ha establecido una relación entre la flora intestinal que va a estar relacionada y que va a estimular cierto tipo de neuropéptidos que más adelante los vamos a ver y que además van a estar relacionados con estímulos de citoquinas proinflamatorias, especialmente a nivel de páncreas, estómago y otros órganos como el cerebro que también van a estimular. Ahora, reducir la ingesta de alimentos o aumentar la actividad conduce a un balance energético negativo y a una cascada de compensaciones centrales y periféricas. Se ha establecido, y eso ya se sabe, que el ejercicio no solamente es para bajar de peso, sino es para tratar de controlar y estimular neurotransmisores específicos, tanto para el sistema nervioso central como para a nivel muscular. ¿Y esto con qué objetivo? De tratar de regular este balance energético. Existe además mecanismos adaptativos para preservar las funciones vitales. La obesidad ya se ha establecido como una enfermedad crónica que requiere vigilancia a largo plazo y control de peso. Pero además de ello, no solamente tiene que ver con una disregulación en el balance energético u hormonal, sino también tiene ciertas influencias sociales, el consumo alimentario, la industria, la psicología individual, influencia de entorno en relación a la actividad física como tal y la biología. Es decir, la obesidad, si bien es cierto, es una enfermedad, tiene varios aspectos dentro del entorno que hay que valorar. No solamente hay que decirle o hay que establecer un parámetro de actividad física, porque no es lo único. Recuerden que una persona que está acostumbrado tiene ciertas características como, por ejemplo, un hábito saludable, que no es saludable, un hábito alimenticio que no es saludable, pues no solamente es cambiarle el hábito, es tratar de establecer ciertos patrones de conducta. Es decir, hay que abordar además las teorías cognitivo-conductuales para poder mejorar el entorno de esta población. Ahora, cuando hablamos de fisiopatología, pues actualmente ya hay muchas revisiones en las cuales hablan de que pues, sí tiene que ver donde hay el acúmulo del tejido adiposo, se va a encontrar a diferentes niveles. Ya hemos visto que tiene que ver que intervienen factores genéticos, especialmente en poblaciones tempranas y cuando tenemos un índice de masa corporal muy alto, obviamente en rangos de obesidad mórbida. También existen factores ambientales. Pero ¿qué hace el tejido adiposo como tal? Ustedes saben que el tejido adiposo pues tiene funciones endocrinas como tal. Nosotros podemos tener dos cosas. Uno es la hiperplasia del adipocito, que es mayor número de células del adipocito, donde tenemos una función normal del adipocito, ¿ok? Pero cuando yo tengo una hipertrofia, es decir, un crecimiento del tejido adiposo, es decir, mayor tamaño, yo voy a tener y generar cambios proinflamatorios y dentro de ellos van a generar ciertos cambios metabólicos, hormonales y también de neurotransmisores. Se habla de que la obesidad me va a generar es un estado inflamatorio crónico, que esto me genera pues una disminución de la sensibilidad de la insulina por acúmulo de tejido adiposo en el páncreas, un aumento de estrés de citoquinas proinflamatorias, aumento de toxinas intracelulares, aumento de especies reactivas de oxígeno, autofagia,
mayor adipoquinas inflamatorias, dentro de otras. Toda esta generación de hipertrofia del adipocito me genera una inflamación general, una inflamación de órganos por el acúmulo o la expansión mal hecha, por decirlo así, del tejido adiposo, donde va a generar señales patológicas que generan un daño tisular secundario, genera lipólisis, genera mayor grasa ectópica y una lipotoxicidad concomitante. No obstante, con ello, vamos a ver que van a existir 3 tipos de tejido adiposo y cada uno tiene una función específica. La primera de ellas es el tejido adiposo marrón, cuya principal función es de termogénesis y no almacena energía y se localiza principalmente en tejidos superficiales y profundos. Luego tenemos el tejido adiposo blanco, cuya función principal es de generar adiponectinas y lipoquinas. Tiene como localización el tejido mental, que es a nivel de peritoneo, mesentérico, retroperitoneal, gonadal y pericárdico. A diferencia del tejido marrón, tiene una menor vascularización. Y por último tenemos el tejido adiposo beige, en el cual pues se caracteriza por múltiples gotas de lípidos y mitocondrias que contienen una proteína desacopladora. Ahora, ¿por qué es importante diferenciarlos? Porque cuando yo tengo esta distribución, sabemos que nosotros a todo nivel vamos a tener distribución diferente del tejido adiposo, pues no solamente es que sea distribución, sino que qué tipo de tejido adiposo yo voy a encontrar. Si vemos a nivel peritoneal, es decir, a nivel de órganos, yo voy a tener al tejido blanco. Y cuando ese tejido adiposo blanco se hipertrofia, yo voy a tener ciertas patologías relacionadas. Si bien es cierto, es en relación al tejido adiposo, es importante tenerlo en cuenta. Hemos visto que el tejido adiposo marrón, que es el más vascularizado y que está encargado de la termogénesis, pues va a encontrarse principalmente a nivel cervical, paraórtico y a nivel suprarrenal. Ahora, cuando yo tengo tejido adiposo ectópico, ¿por qué tengo un tejido adiposo? Por exceso de grasa. ¿Por qué tengo exceso de grasa? Porque tengo una disregulación del aporte con el gasto. Entonces, cuando yo genero esta hipertrofia de adipocitos, por ejemplo, a nivel pancreático, ¿qué es lo que voy a generar? Voy a generar una disfunción del órgano. En este caso, voy a generar principalmente inflamación por infiltración, ¿ok? De tejido adiposo, pero además va a haber una respuesta de las células inflamatorias, generando una alteración principalmente a nivel, si hablamos de páncreas, a nivel de la resistencia a insulina, es decir, va a haber una deficiencia de mis células beta. ¿Qué sucede a nivel hepático? Ya probablemente hayan hecho el seminario de esteatosis hepática y hablaban de acúmulo de adipocitos, y eso de acúmulo graso, o sea, no alcohólica. Estamos hablando que el acúmulo ectópico de lípidos, de grasa, genera una lipotoxicidad celular. Y no solamente lipotoxicidad celular, sino también me genera un proceso inflamatorio crónico. Y este proceso inflamatorio crónico primero es una esteatosis hepática y luego ya tengo un esteatohepatitis. Entonces ya vamos viendo que el daño de tejido por infiltración ectópica de una célula adiposa que no debería estar ahí o se encuentra en exceso, pues vamos a generar inflamación en el tejido que lo corresponde. También vamos a observar que va a haber una alteración o una disregulación de las adipoquinas que también van a afectar el acúmulo a nivel del tejido muscular esquelético, aumentando mayor aún así la resistencia a la insulina. También vemos que dentro de los interleuquinas o de las citoquinas que se van a encontrar más relacionadas, pues recuerden, es la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estas citoquinas inflamatorias me van a generar todo lo que más adelante vamos a ver, me va a generar un estado inflamatorio. Y el estado inflamatorio crónico de cualquier tejido, lo que me va a generar es una falla del órgano, ¿correcto? Y esta falla de órgano me va a dar las diferentes insuficiencias que yo voy a ver más adelante.
Ese es el último estudio que ha salido publicado este año, donde establece que nosotros normalmente vamos a tener ciertas funciones. Nuestro sistema inmunológico va a encontrarse en un equilibrio. Por ejemplo, nosotros tenemos una comunicación. Este es el intestino delgado que tiene a las células L, que está mediado por nutrientes, por metabolismo, por metabolitos de la microbiota, de los virus, parásitos, entre otros, que normalmente nosotros tenemos, ¿correcto? En nuestra flora intestinal. Estas células L son tan importantes que lo que hace es liberar el GLP-1. Este GLP-1 es encargado, o sea, su función principal es de que tengamos un apetito controlado, tengamos un llenado gástrico o una saciedad gástrica adecuada, que funcione bien mi insulina cuando como y que disminuya el glucagón, pero que también module la respuesta inflamatoria. ¿Sí? Miren ustedes, el GLP-1 secretado por las células L del intestino me va a generar esto, pero ¿qué se ha visto? Que este GLP-1 sigue siendo tan importante porque actualmente las terapéuticas están basadas en estimular este GLP-1, que se establece de que el GLP-1 viene a ser el puente entre el sistema digestivo, el sistema endocrino y el sistema inmunológico, siendo este GLP-1 un regulador importante en las enfermedades metabólicas e inflamatorias. Su activación, es decir, su estímulo, su producción adecuada, no solamente mejora el control glucémico, sino también que tiene efectos antiinflamatorios que pueden ser independientes a la pérdida de peso. Es decir, cuando yo tengo un equilibrio y no tengo exceso de grasa, pues este GLP-1 que es estimulado por mis células L van a producirse de una manera adecuada. ¿Qué más nos dice Donat en este artículo de obesidad? Pues nos dice que la obesidad y la diabetes son enfermedades inflamatorias, que no solo son trastornos metabólicos, sino que son enfermedades inflamatorias crónicas. ¿Por qué? Porque se ha establecido que existe el NLRP3, lo que lleva a una producción de mayor interleuquina 1 beta y otras citoquinas proinflamatorias. ¿Qué genera esta inflamación? Que yo tenga interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, pues genera una adaptación a la patología, es decir, que genere alteraciones de la función del órgano, como por ejemplo, podemos valorar la disfunción de las células pancreáticas que me va a generar una resistencia a la insulina u otros órganos dependiendo de la localización. En esta misma revisión dice, una sobrenutrición o sobreexposición a obesidad, cuando no hay ejercicio, pues la edad también no nos ayuda mucho, esto me va a generar ya ciertos factores, por ende, por edad, no solamente por tema de ingesta calórica. Yo voy a tener hiperglicemias o dislipidemias. Cuando yo tengo esto, yo voy a tener una alteración del GLP-1 y voy a tener fármacos que me van a ayudar a mantener. ¿Correcto? Ahora, cuando yo tengo hiperglicemia y dislipidemia en una persona obesa, yo tengo una inflamación a diferentes tejidos. ¿Qué es lo que voy a provocar? Voy a provocar un daño de la secreción de insulina que me genera diabetes, voy a tener acúmulo de tejido adiposo en hígado, una esteatosis hepática, luego una esteatohepatitis y por último puedo tener un hígado cirrótico no alcohólico. Y eso también me genera una resistencia a la insulina. Pero no solamente eso, a nivel cardiovascular, pues voy a tener enfermedad cardiovascular, falla cardíaca, voy a tener enfermedades microvasculares. Cuando yo hablo de enfermedades que alteran la microvasculatura, pues ahí entra riñón, ojos y nervios, y patologías vasculares periféricas. Entonces, sí es importante recordar, neuroinflamación, se ha establecido una relación directa de la obesidad con la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué más se ha establecido? Pues no solamente la obesidad me va a generar algunas alteraciones mecánicas, sino que también se ha relacionado a enfermedades como artritis reumatoide, gota, y la obesidad relacionada al cáncer. Ya está establecido y especialmente en la relación que hay entre obesidad y cáncer de endometrio, entre obesidad y cáncer de mama. Entonces sí existen factores de riesgo importantes. Por lo tanto, obesidad no es solamente tener un IMC más de 30, sino que ya es una enfermedad
crónica no solo es metabólica e inflamatoria, que me conlleva a varias patologías. Es por eso muy importante la acción que se tenga, no solo en prevención, sino también en cambios en estilos de vida. La inflamación se ha establecido en esta última revisión de este año que es un nexo común entre obesidad y comorbilidades. Este es otro estudio que valoró solo a la población obesa con compromiso con enfermedad renal crónica. ¿Qué se estima en una persona obesa? No estamos hablando ni siquiera de pacientes que tienen ni diabetes ni hipertensión, solo obesidad. La obesidad está relacionada con estados de enfermedad intermedia como hipertensión, hipertensión pulmonar, apnea del sueño, enfermedad cardíaca. Se ha establecido con efectos anatómicos, por ejemplo, el acúmulo de grasa genera una lipotoxicidad. Esta lipotoxicidad genera liberación de adipoquinas, como la leptina, la adiponectina, entre otras. Recuerden que esta producción de adipoquinas me genera liberación de citoquinas inflamatorias. ¿Cuál hemos dicho? Factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6 y la emercaptopurina 1. Otras también involucradas, el factor de crecimiento tumoral beta, aldosterona, entre otros. Todas estas adipoquinas, estas citoquinas inflamatorias, me van a generar una disfunción renal. Solo hablando de obesidad, yo empiezo a tener albuminuria, mayor inflamación y mayor estrés oxidativo. Por lo tanto, el daño renal no solo es por compresión, sino también por daño directo debido a las citoquinas inflamatorias que se producen. El daño o la obesidad genera efectos hemodinámicos. Por ejemplo, genera hipertensión intraglomerular, genera injuria, es decir, lesión de los podocitos, que ustedes saben muy bien que los podocitos son muy importantes para la filtración glomerular y por lo tanto se ha establecido como patología las glomerulopatías relacionadas a la vascularidad. Entonces, sí, la obesidad no solamente se ha establecido con diabetes, ¿correcto? O con hipertensión, sino con otro tipo de enfermedades y todas relacionadas a procesos inflamatorios crónicos. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos, si solamente nos abordamos que el adipocito se va a encontrar hipertrofiado a diferentes niveles, si nosotros tenemos mayor cantidad de síntesis de adipoquinas, lo que está produciendo es que los macrófagos tisulares van a incrementar y otras células inflamatorias, produciendo mayores citoquinas inflamatorias, generando alteración en las señales de la insulina. Y esto genera también resistencia a la insulina. Y si yo tengo resistencia a la insulina, voy a tener diabetes tipo 2. Si yo tengo mayor producción de lípidos, voy a tener mayor cantidad de triglicéridos porque estos lípidos se van a hidrolizar, por lo tanto voy a generar mayor liberación de ácidos grasos libres y voy a tener tres caminos. Me genero más dislipidemia, genero mayor lipotoxicidad, pero también genero mayor señales que me van a dañar la producción de la insulina, es decir, mayor resistencia a la insulina. Y todo esto nuevamente me va a generar a nivel de la lipotoxicidad, pues también genero un hígado graso, una esteatohepatitis y una cirrosis no alcohólica. Si yo tengo dislipidemia, esto está relacionado con enfermedades coronarias, ¿correcto? Y todas estas patologías crónicas inflamatorias, pues me llevan a una falla cardíaca congestiva, a un stroke o una enfermedad renal crónica. Recuerden, hay lesión de vasos grandes y de vasos pequeños. Pero la mayor adiposidad también genera una mayor actividad de la síntesis, del sistema nervioso simpático. ¿Y qué tiene que ver el sistema nervioso simpático acá? Lo que va a generar acá también, junto con la mayor actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Recordaban que esto producía una hipertensión, ¿sí? Pero no solamente una hipertensión arterial, sino es una hipertensión pulmonar. O sea, sí, tengo hipertensión, pero principalmente a nivel pulmonar por estas dos combinaciones, tanto por mayor actividad del sistema nervioso simpático con mayor actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces vamos viendo que pues las cosas se complican por todas partes. La mayor adiposidad además genera un estrés mecánico, genera
una mayor compresión renal, por ejemplo, mayor tejido a nivel del tejido parafaringeo, y eso es lo que ustedes han visto probablemente que algunos pacientes hacen apneas del sueño, ¿no? La apnea obstructiva del sueño es porque, no solamente es porque está gordito. ¿Por qué está gordito? Porque tiene mayor cantidad, porque tiene un cuello tan ancho, es porque tiene un mayor acúmulo de grasa a ese nivel. ¿Se acuerdan de las que hice una diferenciación de las grasas? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, acá que de la grasa parafaringea al nivel del cuello, este tejido adiposo que se encuentra a este nivel se aumenta y esto genera una compresión de la laringe. Y al generar la compresión, pues va a generar la ronquera o el apnea del sueño. ¿Ok? Entonces, eso es un síndrome también porque está muy asociado a los stroke o a las enfermedades cerebrovasculares. ¿Qué más tengo? Tengo mayor incremento de la presión intraabdominal. Cuando yo tengo mayor cantidad de tejido adiposo a nivel, por ejemplo, del peritoneo, del retroperitoneo, voy a tener que generar mayor presión. La mayor presión abdominal me genera reflujo. El reflujo es el paso del ácido a nivel del esófago. El ácido solamente debe estar en el estómago, pero cuando hay un incremento en la presión abdominal, en la cavidad abdominal, este aumento de la presión de la cavidad abdominal hace que pues, se me regrese, que tenga reflujo, que tenga regurgitación, entre otras, y genera mayor acidez. Este cambio, el esófago, por ejemplo, la mucosa del esófago no es la misma que del estómago. Si mi mucosa del estómago está acostumbrado a un pH muy ácido, la del esófago no. Cuando el ácido va hacia el esófago genera cambios atípicos y estos cambios atípicos se le denomina esófago de Barrett y el esófago de Barrett es una lesión precancerosa, por lo tanto me puede generar un adenocarcinoma. Entonces vamos viendo que el acúmulo solamente o la mayor adiposidad me genera toda una serie de eventos micro y macroangiopáticos, mecánicos y no mecánicos, inflamatorios y no inflamatorios, ¿ok? Ahora, cuando hablamos, eso en relación a obesidad, ya cuando hablamos de síndrome metabólico, ya las varias revisiones nos comentan pues que cada diferentes entidades, Organización Mundial de la Salud, las europeas, las americanas, pues generan algunos criterios. Recordar que para yo establecer algunos criterios importantes, pues debo de valorar ciertos. Primero, metabolismo del carbohidrato, es decir, el paciente ya tiene diagnóstico de diabetes, el paciente tiene resistencia a la insulina. ¿Cómo está esta glucosa en este paciente? Si vemos en la gran mayoría de asociaciones, la Asociación Americana para el Corazón y la Asociación Americana de Endocrinólogos, el AHA, también establece que solamente una glucosa alterada en ayunas ya es un criterio. Mientras que la Organización Mundial de la Salud dice, ok, es una glucosa alterada en ayunas, pero también puede ser un criterio que tenga diabetes mellitus o que tenga intolerancia a la glucosa. Un test de tolerancia a la glucosa positivo. Lo otro es la obesidad central. El índice de masa corporal, ya hemos visto, el IMC más de 30 es diabetes, ¿correcto? Pero existe el perímetro abdominal. Actualmente, lo que más estipula medir es la cintura. Ya no son, más o menos, es 80 en mayor, 80 en mujeres y mayor de 94 en hombres. Dependiendo de la asociación, pues esto puede variar. La presión arterial, ya probablemente en su clase de hipertensión, eso también ya ha cambiado. Cuando hablamos de presión arterial, actualmente la presión normal es menor a 120 con menor a 80. Entonces es importante valorar que algunos criterios se han ido modificando en el tiempo debido a las actualizaciones de las guías. Triglicéridos. Igual estos son valores de laboratorio, el colesterol igual y la albúmina. Cuando yo cumplo los criterios, correcto, yo hablo de una persona con síndrome metabólico. Ahora, hemos visto que la obesidad como definición es un IMC más de 30, pero es un estado inflamatorio. Un síndrome metabólico es un conjunto de patologías, porque acá vemos varias patologías que pueden estar vinculadas y eso es un síndrome metabólico. Ahora, cuando yo hablo de síndrome metabólico como tal, hablo también pues de que el síndrome metabólico es un proceso inflamatorio, pero que además tiene una mayor morbilidad.
¿correcto? Entonces, se ha asociado de que el síndrome metabólico pues tiene una obesidad visceral principalmente. Cuando yo tengo obesidad visceral, acuérdense que es el acúmulo ectópico de tejido adiposo en otros órganos, corazón, hígado, páncreas y músculo. Yo voy a presentar ácidos grasos libres que genera inflamación. Esta inflamación me genera un estado protrombótico, me puede generar diabetes por alteración de las células beta, dislipidemia e hipertensión. Hipertensión porque habíamos hablado que los ácidos grasos libres asociados a la activación del sistema nervioso simpático y al sistema aldosterona, sistema renina-angiotensina-aldosterona, me generan principalmente una hipertensión pulmonar. Se ha establecido que la obesidad visceral está asociada con hipercortisolismo, hipergonadismo e hiperandrogenismo. Todo este acúmulo y presencia de ácidos grasos libres me genera todos estos estados, y esto se ha establecido que genera el estado protrombótico, diabetes, dislipidemia e hipertensión, genera un estrés oxidativo, y este estrés oxidativo genera una disfunción endotelial, y la disfunción endotelial es de grandes y de pequeños vasos. La disfunción endotelial es el previo a una enfermedad cardiovascular. Entonces, no estamos hablando solo de hipertensión, de una patología como tal. Generalmente todas ya coexisten. Si se dan cuenta, es por el acúmulo excesivo o el acúmulo de tejido adiposo y la lipotoxicidad que esto genera. Ahora, la prevalencia del síndrome metabólico pues también ha ido incrementando en los últimos años. Esta es la epidemiología, especialmente de pacientes con diabetes. Ha ido incrementando. Esta es una publicación del 2016-15, donde establece, no miento, donde tiene la prevalencia por países a nivel mundial, donde el primer lugar pues lo sigue teniendo China. Nosotros ya hemos ido cambiando, tenemos 1 de cada millón pacientes con diabetes, ha ido disminuyendo, ha ido aumentando, actualmente es una de las patologías más prevalentes en nuestro medio. Ahora, entendamos que cuando hablamos de diabetes mellitus, específicamente estamos hablando de que hay una falla. Si bien es cierto, recordar que la diabetes como definición, más adelante vamos a ver criterios. El páncreas para hablar de diabetes tenemos que hablar un poco del páncreas. El páncreas es un órgano endocrino y es un órgano exocrino porque va a producir diferentes enzimas digestivas que nos van a ayudar para la absorción de carbohidratos, lípidos y proteínas. Pero además tiene características endocrinas. Es un órgano retroperitoneal que está en estrecha relación con el duodeno. Ahora, el páncreas pues tiene una actividad muy importante. El páncreas dentro de las células pancreáticas, estas va a tener diferentes funciones. Lo que vamos a abordar principalmente pues es las células beta, que es lo que va a producir la insulina. ¿Cómo se produce? ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos, como hemos mencionado, ¿no? Tanto en la ganancia de peso y la obesidad, en este caso obesidad y diabetes tipo 2, pues lo que se ha observado es que los adipocitos que se van a encontrar hipertrofiados, recuerden, habla de hipertrofia, va a generar una activación de diferentes macrófagos, tanto los macrófagos como las células, los mastocitos, los linfocitos, entre otros, y este tejido adiposo a nivel del páncreas va a generar producción de citoquinas, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 1 beta, donde va a producir una disfunción de las células beta. Esta disfunción de las células beta va a hacer que pues genere apoptosis, y recuerden que la apoptosis también es la muerte celular, ¿sí? Esta muerte celular hace que ya no haya que la respuesta a la insulina sea cada vez mucho menor y genere una resistencia a la insulina. Recordar que la liberación de insulina se va a dar en 2 pasos.
se estima que tiene un patrón bifásico, tiene una primera fase que es una primera fase rápida, que es cuando yo como un alimento, pues la insulina se va a liberar, la que ya tenía producida a nivel de mediante exocitosis en sus vacuolas, y la segunda fase es una fase mucho más lenta. Esta fase lenta en el tiempo quiere decir que se sigue produciendo la insulina dentro de la célula beta. Recordar que la producción de la insulina requiere varios pasos, donde interviene el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi y luego se deposita. Cuando sale esta primera parte rápida son las que la insulina que ya se encuentra formada. Mientras esta segunda fase, que es mucho más lenta, es donde se produce insulina porque acá ya se vaciaron los depósitos, ¿ok? Recordar que la insulina es una hormona proteica que generalmente, si hablamos de proteínas, pues está conformada por 51 aminoácidos. Ahora, la síntesis de insulina atraviesa diferentes etapas. Primero se encuentra como pre-proinsulina, que necesita fraccionarse para posteriormente, esto sucede a nivel del aparato de Golgi, luego a nivel del aparato del retículo endoplásmico se conforma en proinsulina y luego esta se corta, es decir, se va a separar en péptido C y en insulina, que esta es la parte activa en la cual nosotros vamos a utilizar lo que se utiliza para el ingreso de la glucosa a la célula. Cuando dentro de las actividades de la insulina, pues ustedes saben que no solamente es el ingreso de la célula, de la glucosa a la célula, principalmente, sino que cuando hay un exceso de esta y cuando no hay una respuesta adecuada por insuficiencia de la célula beta, pues va a generar una hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia es, al inicio, me va a generar una sobrecarga y falla de la célula beta, lo que al final va a generar una disminución de la producción, ¿ok? Y esto va a generar una hiperglicemia. ¿Por qué es tan importante valorar y no hacer solo el diagnóstico de diabetes, sino ya de los pacientes que tienen un test de tolerancia a la glucosa positivo o resistencia a la insulina? Porque ya se ha observado que en estos pacientes, ya a nivel pancreático, hepático y muscular, yo voy a tener alteraciones y falla de función, y no hablamos de diabetes aún, donde va a permanecer la hiperglicemia. Si bien es cierto, voy a tener valores probablemente en rangos o en límites limítrofes, es importante valorar de que ya va a empezar a generarse la resistencia a la insulina en estos pacientes y por lo tanto una falla a nivel de la célula beta. Ahora, los factores que afectan la secreción de la insulina, pues se ha observado que son varias dentro de ellas. Tenemos algunos riesgos dentro de ellas. Cuando yo tengo una disfunción de las células beta y una resistencia a la insulina, pues sabemos que va a haber una insulina mediada por aumento en la producción de glucosa a nivel hepático. Voy a tener una insulina mediada por la recaptación de glucosa en el tejido adiposo y una insulina mediada por la disminución de la recaptación de glucosa a nivel de músculo esquelético. Estas tres alteraciones van a hacer que se perpetúe la hiperglicemia en los pacientes diabéticos. Ahora, cuando nosotros tenemos pacientes que muchas veces llegan a la emergencia y ya uno ya sabe desde que entra que es un paciente que está con una crisis hiperglicémica, pues como se han dado cuenta, esto no es de un día, ni de dos, ni de tres, ni de una semana. Esto viene de años. Primero empieza con una función inadecuada de la célula beta. Es decir, la célula beta no produce de forma suficiente y de forma estable la insulina. ¿Y esto por qué? Porque el paciente probablemente ya tenga cierto grado de obesidad y hemos visto que la obesidad, el proceso inflamatorio genera una disfunción de la célula beta. Cuando esto todavía, y uno dice, pero doctora, el paciente es obeso pero tiene una glucosa normal, porque a pesar de eso lo sigue compensando. Trata de trabajar el doble de lo que trabaja actualmente y pues todavía puede mantener glucosas dentro de lo normal, ¿correcto? Pero después vamos a tener ya liberación de ácidos grasos. Y la liberación de ácidos grasos adicional, pues con
puedo tener una alteración de glucosa en ayunas o puedo tener un test de tolerancia alterado, yo ya empiezo a ver no solamente alteraciones a nivel de glucosa, sino alteraciones macrovasculares y microvasculares. Recuerden los daños que habíamos hablado solo en el paciente obeso, pues acá ya vamos a ver lesiones micro y macroangiopáticas. Es decir, el paciente no solamente puede puede tener ceguera, sino también insuficiencia renal, sino también una enfermedad cerebrovascular, un infarto cardíaco, como puede tener una insuficiencia arterial periférica, es decir, en extremidades. Entonces, las lesiones de vasos sanguíneos, de grandes y pequeños vasos, ya se van a dar con un paciente que tiene un test de tolerancia de glucosa alterado. Entonces, no debemos esperar de que el paciente ya sea diabético para recién poder dar o agendar un tratamiento importante, porque ya se ha observado que las alteraciones vienen desde que yo tengo un proceso o una enfermedad inflamatoria crónica, como es la obesidad. Ahora, recordar pues que cuando la insulina actúa de manera adecuada, pues la insulina tiene función a todo nivel, pero principalmente si hablamos de tejido adiposo, músculo e hígado, tienen funciones específicas. Es decir, a nivel de tejido adiposo, pues va a tener síntesis de ácidos grasos, voy a tener depósito de triglicéridos y voy a tener una actividad de lipasa proteica adecuada. A nivel muscular voy a generar dentro de los principales, voy a generar proteínas, voy a formar proteínas y mi capacidad de proteólisis va a ser menor. Entonces, esto de acá es súper importante. Cuando ustedes ven a un paciente diabético, cuando yo no tengo insulina, sucede todo lo contrario. Hay un gran consumo de proteínas. Empieza a haber una proteólisis increíble y el paciente adelgaza. No porque esté bajando de peso, sino porque hay un gran consumo de proteínas y esto es perjudicial para la salud del paciente. A nivel hepático, lo que hace la insulina, pues disminuye la gluconeogénesis, aumenta la síntesis de glucógeno y aumenta la glucólisis. Recordar que la gluconeogénesis, es decir, yo capto glucosa de un sustrato que no es mi carbohidrato, ¿correcto? Para tener una glucosa. Entonces yo capto ácidos grasos, yo capto aminoácidos, pero recordar que empieza a jugarse ya otros órganos. Entonces, por eso es que cuando no hay una adecuada actividad de la insulina, empieza a haber un desbalance especialmente de estos dos, a nivel muscular y a nivel hepático. Entonces, vamos a tener todo lo contrario cuando yo ya no tengo insulina, ¿ok? Entonces, yo tengo una mayor glucólisis, porque uno dice, pero ¿por qué hay mayor glucólisis? Porque la célula necesita la glucosa, pero la necesita dentro de la célula, no fuera de la célula. Entonces es algo importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué el paciente tiene tanta glucosa? ¿Qué sucede? La célula se muere de hambre, la célula necesita glucosa para formar energía, necesita glucosa para seguir funcionando, necesita la actividad mitocondrial, entre otras. Cuando yo no tengo insulina, pues voy a alterar todo el proceso para tener glucosa dentro de mi célula o tener energía dentro de la célula. Por eso es que empieza a destruir, ¿sí? Entonces yo tengo mayor proteólisis, mayor cuerpos cetónicos, mayor lipólisis, entre otros. La diabetes mellitus me genera que al tener tanta glucosa en sangre, porque no la puedo meter a la célula ni hepática, ni muscular, ni cerebral, ni nada, lo que genera es que empieza a perderse y también el riñón empieza a generar una sobresaturación de receptores a nivel renal y empiezo a perder, pues, glucosa en orina, ¿ok? Hiperglicemia porque, pues, yo tengo mayor cantidad de glucosa que no estoy generando, ni aportando, ni utilizándola y se empieza a perder. Este año, la Asociación Americana de Diabetes ha generado una nueva publicación de los criterios para diabetes en las personas. Recuerden que hay criterios para personas no embarazadas y para gestantes y no gestantes, ¿ok? Este es el criterio de diagnóstico para individuos no embarazados. Primero, la hemoglobina glicosilada, que antiguamente se estimaba que era mayor o igual a 6.5, ¿ok? Recuerden que la hemoglobina glicosilada es una valoración que me dice, no solamente me valora el aquí de mi paciente, sino cómo este paciente en los 3 últimos meses ha ido manejando su glucosa. Si yo tengo una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5, es un diagnóstico. Recuerden, aquí es O. En las anteriores eran por lo menos 2 criterios.
la tasa de filtración glomerular mayor o igual a 126. Perdón, ese es el test de tolerancia a la glucosa, ¿correcto? Cuando yo tengo el test de tolerancia a la glucosa, cuando tengo una glucosa en ayunas mayor o igual a 126 es diagnóstico. Cuando tengo el test de tolerancia a la glucosa mayor o igual a 200 miligramos, es diagnóstico. El test de tolerancia a la glucosa probablemente en las prácticas lo van a realizar. Es cuando se le toma al paciente, o ya lo han hecho en práctica, cuando toman al paciente, le toman en ayunas, le dan una carga de glucosa que son 75 gramos y empiezan a medirle a los 30 minutos, a la hora y a las 2 horas. En teoría, a las 2 horas ya deberíamos, nuestro cuerpo, si nuestro páncreas funciona de forma adecuada, a las 2 horas de haber consumido los 75 gramos de glucosa, ya debe haber bajado a niveles normales. Cuando yo estoy en más de 200, quiere decir que yo tengo diabetes. En el test de tolerancia a la glucosa, o en algún paciente que tenga hiperglicemia o vaya a emergencia por una crisis hiperglicémica, con glucosa al azar mayor o igual a 200. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente a veces llega a la emergencia y la familia generalmente dice, no, el paciente no sufre de nada y le tomamos una glucosa y tiene 300. A pesar de que no se le ha hecho ninguna de estas, el paciente ya es diabético porque tiene síntomas o tiene una glucosa al azar. ¿Ok? Y eso es importante, pero no debemos de llegar. La gran mayoría de nuestros pacientes llegan en este estado, llegan en emergencia con deshidratación, la familia dice que ha estado con alteración del sensorio, probablemente deshidratado, ha bajado de peso, y le tomamos la glucosa y tiene una glucosa muy alta. Una crisis hiperglicémica es un estado agudo de emergencia en un paciente que genera mortalidad aguda en los pacientes. Entonces, es una crisis, es un evento importante. Las patologías que les mencioné, cardiovasculares, renales, extremidades, entre otras, son enfermedades crónicas, es decir, que se van a dar en el tiempo. Si el paciente no se controla de manera adecuada, el paciente fallece o por una causa aguda, que es generalmente las crisis hiperglicémicas, que pueden ser una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar, pero pueden ser también estados crónicos que pues se pueden complicar a la larga. Y ya para finalizar, recordar que pues un estado en la obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes mellitus se han considerado enfermedades inflamatorias crónicas como tal, que cada una no solamente es dar un tratamiento farmacológico, sino que requiere de varias intervenciones interdisciplinares. Es decir, acá sí interviene no solamente el endocrinólogo, interviene el psicólogo, el psiquiatra si es necesario, terapia física si es que amerita y cambios en el estilo de vida. Es muy importante valorar todos los aspectos porque han visto ustedes que no solamente es un aspecto genético, un aspecto inflamatorio, sino también a nivel emocional y psicoafectivo genera un impacto muy importante. Si bien es cierto, actualmente creo yo que todos ustedes pues tienen un IMC adecuado, pues el consumo también de la comida rápida, el consumo de las papas fritas, la salchipapa, que es muy rico, ¿correcto? No es que no lo coman siempre, ¿ok? Porque claro, todos nos provoca en algún momento, pero que no sea un hábito. Si bien ahorita ustedes se encuentran probablemente en una homeostasis, más adelante eso ya no va a ser igual. Y créanme que si ustedes ya no han formado estrías grasas en sus arterias, las van a ir formando y esos son los precursores de formar aterosclerosis. Entonces hay que tener un poco de cuidado y un poco más de seguir concientizando en estos temas porque las patologías crónicas en nuestro medio son las que actualmente tienen mayor carga de mortalidad y generan mayores recursos, mayor consumo de recursos a nivel de la salud. Y pues no todos definitivamente cuentan con un abordaje adecuado, ¿no? Entonces, yo creería que sí es muy importante que ustedes tengan en cuenta, no es para asustarlos, pero sí es para que tomen conciencia un poco en el tipo de alimentos que se está generando actualmente,
Después de pandemia, esto ha incrementado exponencialmente, especialmente en la población joven. Entonces, es importante que recordar, no solamente para saber, sino para cuidarse ustedes mismos. Y ya, eso era lo que les quería presentar el día de hoy. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, comentario adicional. ¿Está claro? Sí, por lo que veo, sí. Espero haber sido bastante clara. Si bien es cierto, hay muchos datos importantes. Recuerden inflamación crónica, recuerden el daño que hace la lipotoxicidad, ¿correcto? En todos los órganos. A todo nivel. Entonces, yo creo que por ahí va un poco también el tema para el examen. Son los puntos más importantes que deben de acordarse. Yo le voy a pasar a Paolo la presentación. Abajo de cada slide están las referencias. Si alguno desea alguna referencia específica, me comenta porque yo las tengo y se las puedo compartir si alguien quiere ahondar un poco más en relación a este tema que me parece súper importante. Pues bien, chicos, si no hay más preguntas, comentarios adicionales, dejamos la clase hasta el día de hoy. Hasta acá. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Ok, Paolo. Listo, chicos, cuídense mucho, que no los veo. Ya nos estaremos viendo en otro momento. Cuídense. Hasta luego.